Mundo Mediterráneo y Mundo Atlántico en la Edad Moderna. El objetivo de esta presentación es determinar cuándo se produce el tránsito entre estos dos espacios, el mundo Mediterráneo y el Atlántico, como centros fundamentales de la civilización europea occidental. Veremos que es en la Edad Moderna cuando se produce esa transformación y desplazamiento de Europa del Mediterráneo hacia el Atlántico. Desde la Edad Clásica hasta final de la Edad Media, el Mediterráneo era el ombligo del mundo para Europa. Las relaciones con el Atlántico eran muy esporádicas, especialmente cuando los musulmanes controlaban el estrecho de Gibraltar. A principios de la Baja Edad Media, siglo XI, comienza a desarrollarse el mundo urbano y la civilización europea hasta el siglo XIV, y en Europa se conforman dos focos fundamentales, el de Italia, ciudades-estado italianos, y el de los Países Bajos, que conforman también una zona urbana de gran importancia, cuyo centro inicial será Brujas, y posteriormente Amberes y Ámsterdam. Son dos focos dinámicos y urbanizados, que tenían pocas relaciones entre sí y que van a liderar ese despegue europeo. Las ferias de Champaña son las que por vía terrestre vinculaban a esos dos focos, porque por el estrecho de Gibraltar era difícil transitar, hasta que la conquista castellana consigue reabrir el estrecho de Gibraltar en 1277. Después las ferias de Champaña decaen porque las conexiones marítimas serán más fluidas. A principios de la Edad Moderna, nos encontramos una Europa con esas dos áreas más dinámicas desde el punto de vista económico, urbano, pero con poca articulación. La iniciativa la tienen los mediterráneos aún a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Las ciudades mediterráneas siguen siendo las más dinámicas. Los mediterráneos con sus naves y galeras salen al Atlántico y articulan la relación con los Países Bajos. Pero esta situación comienza a cambiar a finales del siglo XVI. Se ha dicho que con los descubrimientos geográficos Europa se desplaza hacia el Atlántico, pero esto es demasiado prematuro. En el siglo XVI, las repúblicas italianas, Génova y Venecia, aún son potencias de primer orden en Europa y el centro de gravedad europeo aún está en el Mediterráneo a pesar de los descubrimientos geográficos. A principios del siglo XVII se produce la decadencia de Venecia y Génova, y el eje de gravedad europeo comienza a desplazarse hacia el norte, hacia el Atlántico con los holandeses, los cuales también estrangulan las vías de comunicación que los italianos tenían con Asia a través del Mediterráneo oriental. El siglo XVII es considerado el siglo de oro de Holanda. La economía europea y Europa en general comienza a bascular hacia el Atlántico. Esto ocurre desde el punto de vista económico y urbano. El mundo urbano hasta el siglo XVI había estado centrado básicamente en el Mediterráneo, herencia de la romanización. A finales del siglo XVI, las 3/4 de las ciudades y de la población urbana estaban dentro del antiguo limes romano. A partir del siglo XVII, la crisis del Mediterráneo hace que el proceso de urbanización se desplace hacia el noroeste con los holandeses. Y en el siglo XVIII con Inglaterra, que será la potencia marítima. Londres se convertirá en el centro del sistema económico europeo y potencia europea. En el siglo XVIII la urbanización comienza a articularse en Europa, aparece un sistema urbano, ciudades organizadas, una red comercial urbana. Una de las ciudades que lidera es Londres desde finales del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII. Posteriormente ya en el siglo XX, el liderazgo pasará a Nueva York.